Los corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Parálisis al pecado. Y leemos en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Y dice la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hemos visto a través de este solo versículo, que es la palabra de Dios, los beneficios que nos da la palabra de Dios, porque es viva y es eficaz, es eficiente, cumple el propósito, es certeza, es convicción, es esperanza, es consuelo. Y dice que es más cortante que toda espada de dos filos, o sea que no necesita filo, no necesita fuerza para poder entrar y cortar y penetrar. Dice que es más cortante. Si una espada de dos filos tiene mucho filo, penetra fácil, aquí nos está diciendo que la palabra de Dios es más cortante que esa espada de dos filos. O sea que la palabra de Dios es más eficaz y más eficiente que cualquier cosa que pueda cortar. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hemos visto que esto nos ayuda a poder tener un nuevo corazón cuando separamos lo almático de lo espiritual. Pero también nos dice que separa, divide, penetra, parte las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso hoy, parálisis al pecado, y quiero darme a entender. Encontré, mirando en internet, algo acerca de esta palabra, de los tuétanos y las coyunturas, y en el diccionario.com encontré lo siguiente. Dice que las coyunturas y los tuétanos, o médula, como también se nombra, dice que la médula espinal es un cordón de tejido nervioso situado en el interior de la columna vertebral. Es un centro importante de movimientos, reflejos, y comunica el encéfalo con los órganos sensoriales y motores. El sistema nervioso central, formado por el encéfalo y la médula espinal, ambos protegidos por el esqueleto óseo. Una lesión en la médula espinal puede provocar parálisis. Por eso titulé este tiempo con Dios para meditar todo el día, Parálisis al pecado, y quiero darme a entender con este título. Si una lesión allí provoca parálisis, me está mostrando algo muy importante, y es que es necesario que nosotros expongamos la palabra para poder dar testimonio de estos versículos, de lo que estamos aprendiendo, que podamos experimentar en nuestras vidas esta verdad sobre su palabra, que es como esa espada que Dios tiene, que no necesita afilarse porque ya está afilada. Y en los Salmos encontramos, capítulo 119, versículo 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los más sencillos. Si la buscamos de corazón, será el Espíritu el encargado de abrir nuestro entendimiento para que sea real en nuestras vidas y nos transforme completamente. Puedo ver cómo a través de este significado del diccionario con la palabra coyunturas y tuétanos o médula, nos muestra que Dios tiene la capacidad a través de su palabra de penetrar en nuestras mentes, en nuestras vidas, en nuestra alma y dar una parálisis
a ese viejo hombre, al pecado, para que deje de actuar en nuestras vidas. Solamente la palabra de Dios tiene ese poder para dejar paralizado ese viejo hombre, el pecado en nuestras vidas, y que comencemos a funcionar con la esencia que Dios quiere y tiene para nosotros mientras caminamos en la palabra de Dios. Estamos hablando de la palabra de Dios, porque podremos esforzarnos por tratar de vivir una vida lo más correcta posible, pero sin el poder de la palabra de Dios, sin su Santo Espíritu, nuestra vida es imposible, es imposible. Y cuando vemos el ejemplo contrario, en Juan capítulo 5, vemos este paralítico en el estanque de Betesda, y dice que habían allí en el estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, una multitud de enfermos, multitud, no eran pocos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Y dice que allí había un hombre de hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, obviamente por su parálisis no se podía lanzar, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Es hermoso como Dios nos invita si queremos aceptar la bendición que Él tiene para nosotros. Y mira que no dice y lo sanó inmediatamente, y cuando lo vio que estaba en esa necesidad, vino, impuso sus manos y lo sanó. No, siempre Dios dice: ¿quieres? Porque es nuestra voluntad la que tiene que entender que cuando me acerco a Dios, recibo los beneficios de Dios. Necesito nacer de nuevo, eso es muy importante. Y qué hermoso es entender que Satanás, con este ejemplo, y el mundo siempre quieren traer parálisis a nuestras vidas a través del pecado. Porque el pecado produce parálisis a nuestra vida. Nos impide avanzar, nos impide continuar, nos impide crecer, nos impide muchas cosas en nuestra vida en diferentes áreas. Eso es lo que hace el pecado traído por Satanás y por el mundo a nuestra vida cuando continuamos caminando en él. Parálisis. Pero así como trae parálisis el pecado a nuestras vidas, también la palabra de Dios trae parálisis al pecado para darnos una mejor vida, una nueva vida, una vida eterna, un nuevo corazón. Por eso este título, parálisis al pecado. Solamente la palabra de Dios tiene el poder para producir esa parálisis, pero Dios no lo hará por nosotros. Somos nosotros quienes tenemos que acercarnos a Dios, y a través de nuestra relación, de entender su palabra, de cada día acercarnos a su palabra, poder aplicarla, el querer como el hacer, aplicarla a nuestra vida. Y si Dios nos dice algo, tenemos que hacerlo, y eso es lo que hace que haya parálisis en ese pecado, parálisis en la vieja naturaleza, parálisis en el viejo hombre. Y cuando el viejo hombre está paralítico, el pecado está paralítico, pues el espíritu tiene más libertad para poder caminar, para poder andar, para poder vivir, para poder crecer, para poder edificar, para poder construir, para poder avanzar. Es todo lo contrario a lo que trae la parálisis por el pecado. Vemos en la Biblia muchos ejemplos de sanidades que Dios trajo a varios paralíticos. Recordemos este que trajeron 4 hombres por el techo, Marcos capítulo 2, que dice que estaba tan llena el lugar donde Jesús estaba predicando. Habían muchos reunidos que no había lugar ni en la puerta para asomarse. Entonces ellos 4 decidieron abrir un hueco por el techo y bajar a este paralítico para que la palabra de Dios, la que se estaba exponiendo allí, sanara al enfermo. Es increíble ver cómo todo esto nos muestra cómo poder nosotros perder esa parálisis, quitar esa parálisis que teníamos sin Cristo. Y es que solamente Dios tiene la autoridad para perdonar pecados. Los hombres no perdonamos pecados. No nos ha sido esa autoridad, dada esa autoridad por Dios. Solamente Dios
tiene la autoridad, la potestad de perdonar nuestros pecados. Él es el único que puede quitar esa parálisis de nuestra vida. Pero también necesitamos nosotros hacer rema la palabra en nuestra vida para que eso funcione. Porque Dios ya nos dio la solución, nosotros debemos tomarla. Dice Lucas capítulo 5, versículo 24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Es lo que Dios nos dice a todos cuando hemos nacido de nuevo. Yo tengo la autoridad de quitar la parálisis que produce el pecado en tu vida. Pero de ahora en adelante tú tendrás que caminar bajo la luz de la palabra para que puedas ir quitando esas imperfecciones y no permitas que hayan parálisis en diferentes áreas de tu vida, porque eres tú quien debe hacerlo. Cristo ya venció la muerte, Cristo tiene el poder, pero nosotros tenemos que creer y vivir en ello. Ya para concluir, la palabra de Dios también nos enseña que tiene el poder de penetrar en nuestros pensamientos y transformarlos. Recordemos que somos lo que pensamos. Por lo tanto, nuestra mente debe estar siendo permeada por la palabra de Dios. Es impresionante ver cómo me muestra que la palabra de Dios es la única, la cual es Cristo mismo, es Dios mismo, que solamente Él puede discernir nuestros pensamientos, saber lo que pensamos, pero también conocer hasta la más mínima intención de nuestro corazón. La palabra de Dios es la única que tiene el poder para poder hacer todo lo que nuestra vida necesita. La palabra de Dios es como ese cirujano perfecto y excelente que opera y nos deja mejor de cómo estábamos. Es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra, separa, divide. Y es la única que permite con un toque de la palabra de Dios producir parálisis al pecado. Y viene a mi mente que cuando Jesús se acercaba a un endemoniado, ellos mismos hablaban y decían, ¿qué tienes contra mí, hijo de David? Porque no significa, como ha dicho, que Dios no se puede acercar al pecado. Es que el pecado no puede ver a Dios. Si es que realmente la palabra de Dios produce parálisis al pecado y los demonios tiemblan. Oremos. Padre hermoso, te damos gracias por esta mañana, por este día, por un día más de vida, por darnos la bendición de entender tu palabra, tu preciosa palabra, Dios. Hoy entendemos que solamente ella tiene el poder, Dios, para sanar, para restaurar, para liberar, para bendecir, para dar crecimiento, para enseñar, para corregirnos, para cambiarnos de dirección, Dios. Padre, que en el nombre de Jesús podamos entender que todo camino que hemos llevado, contrario a ti, que a los lugares que habitamos, que no tenían que ver contigo, Dios, que toda relación que tuvimos, Dios, que no nos bendice, podamos entender que tu palabra nos está mostrando que para que ella pueda operar en nuestra vida y pueda generar parálisis a ese pecado, necesitamos obedecerla. Que lo que Dios nos está diciendo debemos cambiarlo, cortarlo, también dividirlo, separarlo, porque Dios nos muestra a través de su palabra, pero somos nosotros quienes tenemos que obrar, creer, que si Dios dice no hacer es no hacer, que si Dios dice hacer es hacer. Por eso necesito conocer la palabra. Gracias, bendito Dios, por este hermoso día. Te amamos y te bendecimos y dejamos este tiempo en tus manos, orando a ti, Padre, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.